En este caso, después de todo lo que hemos trabajado con fechas y demás, vamos a crear nuestro primer objeto de serie temporal y ver cómo podemos utilizarlo, de modo que cubrimos tanto el caso de una serie temporal simple con solo un tipo de dato como el caso de series temporales múltiples. Empezaremos por crear un nuevo script de R y le voy a llamar serie temporal, el cuarto ya, time series. Perfecto. Lo primero es leer el CSV. Vamos a utilizar un CSV de ejemplo que he preparado para probar primero qué es una serie temporal y jugar un poco con ella, ¿vale? Cargamos el CSV, read CSV, dentro de la carpeta datos del tema 6, llamado time series example, ¿vale? Ejemplo de serie temporal, el cual simplemente le podemos echar un vistazo si queréis, pero se trata de 100 números en un array, ¿vale? De ventas. Por ejemplo, 100 días en una tienda, pues número de artículos que hemos vendido o ingresos que hemos generado. O, por ejemplo, podréis imaginar que, yo qué sé, de este mismo curso que estáis tomando, el día 1 vendemos 51 cursos, el día 2 vendemos 56 cursos, el día 3 vendemos 37, etcétera, 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 ¿vale? Ventas de cualquier cosa, básicamente. Para generar a partir de un array unidimensional un objeto de serie temporal que no conozca nada acerca del tiempo, fijaros que aquí no hay ninguna columna referenciando ni fecha, ni año, ni nada, pues básicamente podríamos crear la versión de serie temporal de S haciendo uso de la función TS, time series, y pasándole el array de números, en este caso S. ¿De acuerdo? En este caso, si nos fijamos, si comprobamos la clase del objeto s.ts, pues nos dirá que es una serie temporal, es una time series. Si le echamos un vistazo al inicio head del objeto s.ts, pues veréis que no hay mucha diferencia con el anterior, simplemente 51, 56, 37 lo tenemos representado igual. La diferencia estará en que si yo ahora hago un plot, por ejemplo, de la serie temporal, directamente en el eje horizontal me va a tomar un factor de tiempo que empezará en el instante 0 y acabará en este caso en el instante número 100, porque tiene exactamente 100 iteraciones, 100 valores, ¿de acuerdo? En caso de querer crear una serie temporal donde el factor de tiempo no empiece en 0, 1, 2, 3 hasta 100, sino que empiece en un momento dado, por ejemplo en el 2000, podríamos crear una serie temporal incluyendo el año, simplemente haciendo uso de la función ts sobre el array e indicando el punto de origen start igual el 2001, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si yo consulto el objeto s.tsa, pues fijaros que, tendría que haber hecho solo un head. Fijaros que lo importante es lo que aparece arriba, el momento de inicio start 2001, acaba en el 2100 y la frecuencia es anual, una por año, ¿de acuerdo? Un objeto o una toma de medida por año, incluido aquí pues la visión del propio objeto. Incluso si hacemos un plot del mismo, vais a ver que s.t.s.a en la escala del año, fijaros en el eje de las X, donde empieza en el 2001 y ahora acaba en el 2100, a diferencia del anterior que empezaba en 0 y acababa en 100, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de querer aportar un valor anual y sabéis el año en el que empezáis, simplemente tenéis que indicar start igual y el año de inicio. Pero a veces pues simplemente no será un solo dato anual, sino que tendremos, por ejemplo, un dato mensual. Entonces, en el caso de querer generar una serie temporal con datos mensuales, time series monthly m, usamos la función timeSeries, le pasamos de nuevo el array de los datos de partida, indicamos el punto de origen start igual a... Voy a indicar dos variables, voy a indicar 2001,1 para indicar enero de 2001, y a continuación tengo que indicarle la frecuencia frequency 12,
para indicar que estamos tomando 12 muestras anuales. En este caso, si consultamos el objeto Time Series, fijaros que él ha sido capaz de catalogarlo como el primer dato perteneciendo a enero de 2001, el segundo a febrero de 2001, en marzo de 2001, abril de 2001, etcétera, 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 hasta el número 100 que nos colocamos en abril de 2009, 291, el último valor. ¿De acuerdo? Fijaros que no hay ninguna complicación, simplemente le indicamos que vamos a estar traceando meses y años y indicamos la frecuencia de toma de muestra, en este caso una muestra cada, 12 muestras cada año, ¿de acuerdo? Si hacemos un plot del mismo, fijaros de nuevo cómo en el eje de las X ha cambiado bastante el factor de escala, fijaros que empezamos en 2001 y acabamos apenas en 2009, lo cual es bastante útil en este caso. También habrá veces que la información, por ejemplo, financiera de las empresas se suele cerrar cada trimestre, de modo que tenemos 4 datos cada año. Entonces podríamos indicar una serie temporal trimestral, una cada 3 meses, con la función TimeSeries, el objeto, indicando el start, de nuevo, basta poner 2001 si queréis, a no ser que queráis empezar en un mes diferente, y la frecuencia en este caso, frequency, sería de 4 tomas al año, una para el primer trimestre, una para el segundo, una para el tercero y una para el cuarto trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la serie temporal, s.timeseries.quarterly, fijaros que empieza en el primer trimestre de 2001 y se prolonga en el tiempo hasta el cuarto trimestre de 2025. ¿De acuerdo? 4 tomas, 25 años, las 100 muestras iniciales. Evidentemente podemos hacer un plot sin ningún problema de la serie temporal cuatrimestral y obtener un factor de escala que empezaría en enero de 2001 y acabaría en diciembre o en el cuarto trimestre de 2025. Fijaros que todo el rato estoy jugando con el conocer la serie temporal, el momento de inicio y la frecuencia, a pesar de que el objeto que he cargado inicialmente, el array de serie temporal de ejemplo, no tenía ninguna de esa información, sino que es información que aporto yo a posteriori. También, una vez que tenéis las series temporales creadas, podemos hacerles preguntas a las series temporales de, por ejemplo, ¿cuándo empieza la serie temporal? Existe la función start, que aplicado a un objeto serie temporal, a cualquiera de los que he creado, me dice el momento de inicio. Por ejemplo, fijaros que la serie temporal mensual empieza en enero de 2001. Y si le pregunto cuándo acaba, end, la misma serie temporal mensual, pues acabaría en el cuarto mes, abril de 2009. Y si le pregunto cada cuánto se introducen datos en la serie temporal, cuál es la frequency, cuál es la frecuencia de la misma serie temporal, pues fijaros que me dirá que la frecuencia es de 12 tomas, 12 muestras cada año. ¿De acuerdo? Si lo hacemos con el cuatrimestral, por ejemplo, para que veáis que es exactamente lo mismo, cuando empieza la serie temporal Q, pues empieza en el primer mes de 2001, finalizaría en el cuarto, he dicho mes y no es cierto, aquí, Q. Finalizaría en el cuarto, y os decía, no es mes, es periodo, en el cuarto periodo de 2025, y si queremos saber cuál es el periodo, le preguntamos la frequency, de la serie temporal cuatrimestral, y nos diría que la frecuencia es de 4 tomas al año, por tanto, trimestres, ¿de acuerdo? Trimestres. Entonces podéis hacer bimestres, podéis hacer trimestres, podéis hacer cuatrimestres, podéis hacer lo que queráis en cuanto a la toma de datos, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Podríais hacer tomas diarias e incorporar 365 muestras al año, sería la frecuencia 365. Podríais hacer muestras semanales, podríais hacer todo tipo de muestreo que quisierais en cuanto a las frecuencias. Esto por un lado. ¿Qué pasa cuando en lugar de tener solo una columna de datos temporales tenemos varias? Pues bueno, os he preparado otro segundo dataset que podéis utilizar, que es el de los precios. ¿De acuerdo? Leemos el CSV, read CSV de la carpeta datos del tema 6 y se llamaba precios, prices. La podéis cargar tal cual y fijaros para la estructura que en este caso tenéis dos variables, de nuevo carecemos del factor tiempo. En este caso se trata de un fichero que contiene el consumo, los precios de consumo mensuales en Estados Unidos
para harina, ¿vale? Harina blanca, harina de cocina, por un lado, y gasolina sin plomo. Es un dataset que se ha generado desde el año 1980 hasta el año 2014 y tiene datos mensuales. De hecho, podéis ver que tiene 420 observaciones. Si os preguntáis estos datasets de dónde salen y demás, desde la web del US Bureau of Labor Statistics, que viene a ser la web de estadísticas generales de los Estados Unidos, allí tenéis todo tipo de estadísticas. En particular, esta me pareció divertida porque tenemos cómo cambia el precio de algo básico, la harina, y algo que también utiliza todo el mundo, que es la gasolina, en este caso era sin plomo. En el caso de querer generar una serie temporal con múltiples series, con múltiples datos, lo único que tenemos que hacer es crear el objeto, como antes, prices.ts, time series de precios en este caso. Utilizáis la misma función, time series, le pasáis el propio array de precios y igual que hemos hecho hasta ahora, indicamos la fecha de inicio, en 1980 el primer mes, y la frecuencia, os he dicho que era anual, por tanto hay 12 tomas por año. Entonces ahí está, podemos echarle un vistazo si queréis a los datos. Fijaros, llegan hasta diciembre de 2014, como os he dicho. Tenemos muchos datos, ¿de acuerdo? Desde 1980, pero más que tener que echarle un vistazo al precio de la harina y de la gasolina año a año, mucho mejor representar o pintar, hacer un plot de la propia serie temporal. Y os va a llamar mucho la atención. Ahí está, ¿vale? Arriba tenéis el gráfico de la evolución del precio de la harina y abajo tenéis el precio de la gasolina sin plomo. Fijaros cómo la harina más o menos se mantuvo con precio constante hasta finales de los 90, de los 80, perdón, en los 90 sube de precio, a finales de los 90 sube de precio y a finales de los 2000, casi llegando a 2010, también sube de precio. Entonces parece que va casi por décadas, ¿no? La evolución del precio de la harina. Y en el caso de la gasolina, fijaros, la gasolina se mantuvo estancada hasta la guerra de Irak, a partir del momento en el cual pues, la gasolina empieza a subir un montón, se desplomó durante una serie de meses, pero luego volvió a subir y se encuentra pues, en un valor terriblemente alto, ¿no? Entre 3 y 4 dólares la gasolina. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que en este caso es bastante divertido el poder echarle una ojeada a la serie temporal. Fijaros que en caso de tener dos variables de entrada, la serie temporal os la pinta por separados, pinta dos gráficos, uno arriba y otro abajo. A veces os interesará, en lugar de dos gráficos, tener un solo panel englobando las dos series con una leyenda adicional que nos aporte algo de información. Entonces, para ello lo suyo es hacer un único plot de prices.ts indicando el plot.type single para que os lo junte e indicando los colores col 1 y 2, ¿de acuerdo? De la 1 a la 2. Esto os representaría una curva y la otra, pero fijaros que ahora no sabemos cuál es la harina y cuál es la gasolina sin plomo. Entonces lo que podéis hacer es, justo después de haber hecho el plot, añadir una leyenda donde la podéis colocar arriba a la izquierda. ¿Y por qué arriba a la izquierda? Porque no hay nada, ¿vale? Top left. Utilizamos los nombres de las columnas, call names de prices.ts y utilizamos la columna número 1 y número 2, ¿de acuerdo? Y finalmente podéis utilizar el parámetro LTY para indicar que el tamaño y la anchura de las líneas que aparecerán en la leyenda e indicar simplemente el tamaño estándar 1 o hacerlo más pequeño, poner 0,5 o hacerlo más gordo 1,5 o 2,0, ¿de acuerdo? Entonces la leyenda se incorpora al gráfico ya creado y fijaros que aquí tenéis que la harina es la de color negro y la roja es la gasolina sin plomo, ¿de acuerdo? Entonces sin ningún problema, fijaros que con la serie temporal podemos hacer muchas cosas. Repasemos, pues, para utilizar una serie temporal simplemente se carga la información y se genera con la función tsTimeSeries, tanto en el caso de tener solo un array de información como tener todo un dataset de información basada en el tiempo. En particular,
para que la serie temporal tenga una mejor noción del tiempo, es importante indicarle el punto de origen, el start, y la frecuencia con la que se actualizan los datos en la serie temporal. Fijaros que start 2001 sin indicar la frecuencia se supone un dato anual, start 2001 con frecuencia 12 significa un dato cada mes y start 2001 con frecuencia 4 significa una toma de muestra cada trimestre en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que la serie temporal que hemos utilizado tiene una serie de valores secuenciales, en realidad nuestros datos pueden tener una noción implícita del tiempo arraigada. De hecho, podría ser que los datos fueran meses, años, trimestres y que ya estuvieran presentes en la información. En el caso del segundo dataset que os he pasado, no estaban implícitos, pero podría ser que formaran parte de él, en cuyo caso la serie temporal podría tomar los datos directamente desde allí. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta de que en el caso de que no venga en el propio dataset, hay que indicarlo, puesto que si no os pillará datos anuales, ¿de acuerdo? Cuando menos, ponedlo explícitamente para estar seguros de que sois conscientes de cuándo empieza y cuándo acaba la serie temporal. Finalmente, también en lugar del start y la frequency, no os lo he dicho, pero podéis suministrar el start y el end o ninguno de ellos, ¿de acuerdo? También se puede especificar el parámetro end para tener en cuenta cuándo acaba la serie temporal. Mientras que start y end no juegan un rol en los cálculos, simplemente es un factor a tener en cuenta, la frecuencia será un parámetro importante, puesto que no es lo mismo una toma mensual que semanal que anual. Eso será muy importante cuando analicemos la serie temporal. En particular, hay dos parámetros típicos que se suelen utilizar. Por ejemplo, si tomáis medidas cada 10 minutos durante una hora, a la hora de especificar la frecuencia indicaríais 6 tomas, frequency 6, con inicios horarios, ¿de acuerdo? Con inicios horarios. Y en el caso de tomar muestras durante todo un día, de nuevo cada 10 minutos, pensad que tomaríais muestras cada 24 por 6, 24 horas por 6 tomas cada día, diarias, ¿de acuerdo? Entonces tened en cuenta que el parámetro de frecuencia se puede ajustar a vuestra cantidad de tomas que tenga la serie temporal intrínseca a ella, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que la representación tanto de una como de otra puede aportar mucha información y lo que vamos a hacer ahora es empezar a descomponer la serie temporal y empezar a extraerle información que nos sea útil.